Estas diapos son de sus compañeros de tercer año que ahorita están cursando. ¿Se ve la diapo? Sí, claro. Bien. Sí, El sí, día- se ve. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar acerca de, vamos a empezar el tema de farmacología, crecimiento, desarrollo y muerte, pero vamos a empezar en desorden, no como dice el programa, y vamos a empezar con lo que a mi parecer es algo extremadamente importante, que son los antibióticos. Es muy importante que lo comprendan, que dominen lo más que puedan sobre los antibióticos, puesto que como médicos creo que saben, entenderán que los vamos a utilizar mucho y tenemos que saberlos utilizar juiciosamente. Últimamente, bueno, no últimamente, desde que hay los antibióticos, se ha ido perdiendo ese conocimiento sobre su manejo y se utilizan de forma indiscriminada. Y miren, parece algo, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo que le den antibióticos a alguien si no lo necesita? La verdad es de que es malo, ¿eh? O sea, es muy malo que te estén dando antibióticos cuando no lo necesitas porque tienes riesgo de efectos secundarios o peor, efectos adversos. Y además de que promovemos algo que parece nada, pero que nos va a llevar, no sé, a un punto en el que ya no hay antibióticos para tratar ninguna infección bacteriana. Esto se llama resistencia. La resistencia bacteriana va a llegar a un punto, chicos, en el que regresemos a como la antigüedad, antes de 1950, antes de esa fecha, la principal causa de muerte no eran las enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte antes de 1950 eran las infecciones, pueden creerlo, pero el hecho de que hayan descubierto antibióticos modificó el orden de causa de muerte principal a nivel mundial. Entonces, si llega a haber más resistencia bacteriana, vamos a regresar a lo mismo, a como estábamos, a tener muerte como causa principal, infecciones. Una diarreíta que te mate no está tan padre, ¿no? Un catarrito que te mate, bueno, no un catarro común, pero sí complicada con infección bacteriana. Bueno, entonces empecemos con el tema antibióticos y definiciones. Estas diapositivas les hice a sus compañeros que ahorita están en tercero, pero pues las voy a utilizar. Pues nada, no, algo interesante, hablar un poquito acerca de una familia de antibióticos muy interesante, en este caso de un antibiótico en especial que es la penicilina. No, hay un error ahí porque dice el primer antibiótico. En primer lugar, no fue el primer antibiótico, pero es uno de los antibióticos más representativos y por eso hablar un poquito acerca de su historia para que les llame la atención. Hay tres personajes que les debe de interesar mucho, ¿sí? Aquí tenemos a Alexander Fleming, tenemos a Walter Florey y a Ernest Boris Chain. Es muy interesante porque en septiembre de 1928, Alexander Fleming regresó a su laboratorio y había dejado destapado estas cajitas transparentes que ven acá, ¿sí? Estos son cultivos, ¿sí? Son discos, son como unos discos que se deben de poner una cubierta encima de plástico y esto que ven acá no se ve pero está transparente, esto que está acá transparente, esto está enriquecido con un medio de cultivo. Los medios de cultivo habitualmente son sangre, ¿no? De hecho hay uno que se llama agar sangre, está hecho de sangre de carnero, hay sangre de caballo, aquí no se ve lo rojito, en algunas sí se ve lo rojito, aquí no. Esto que se ve un poco más blanquito, o sea, esto que es blanco, esas son las bacterias que están creciendo, son familias de bacterias. Miren, de hecho ahí te señalan estafilococo. Y esto que ven acá, ¿sí? Es el hongo, es un moho y es un Penicillium notatum, ¿vale? Y vean cómo alrededor del hongo o del moho no creció la bacteria. Ahí se dio cuenta sin querer, ¿no? Pues fue sin querer porque pues regresó a su laboratorio y no esperaba que se le haya formado moho alrededor, moho en sus cultivos de bacterias, ¿no? Y vio que dijo, oye, ¿por qué no crece alrededor del moho? Y fue que determinó que podía tener propiedades bactericidas. La penicilina son de los medicamentos, de los primeros, pero no el primero que fue utilizado
y formulado, ¿no? De la penicilina salió la penicilina G, ¿sí? Y nada más. Como les decía, ¿no? Antes de 1950, la principal causa de muerte eran las infecciones. Te podías morir por una diarrea, te podías morir por una faringoamigdalitis, algo que ahorita parece que ni siquiera lo tomas en cuenta, ¿no? Ahorita uno no pensaría que se va a morir de una faringitis, ¿no? No lo piensas. Pero antes, la faringoamigdalitis, sobre todo la causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, se le llama también estreptococo piógenes, que causa una faringoamigdalitis purulenta. Esa, si se dejaba avanzar, o sea, si no se dan antibióticos, si se deja avanzar, te puede causar algo que se llama fiebre reumática. Y la fiebre reumática te puede causar una complicación a muy largo plazo de problemas cardiovasculares, incluso te puede causar alteraciones de las válvulas cardíacas como estenosis mitral, entre otras valvulopatías, ¿no? Además de la fiebre reumática, ¿no? Que te va a romper la torre, ¿no? O sea, te va a afectar las articulaciones, entre otras cosas. Además, las infecciones por estreptococo beta hemolítico te puede causar glomerulonefritis. O sea, a lo que voy, el hecho de que hayan los antibióticos nos está evitando que nos pasen muchas cosas o complicaciones relacionadas con infecciones bacterianas. Así que hay que respetar mucho el uso de los antibióticos. Y, pues hay muchos antibióticos que sirven para matar tanto bacterias, para matar parásitos, para matar virus, hongos. Luego quiero que sepan que le hicieron justicia a todas estas personas, sobre todo a Fleming, Florey, Chain, ¿sí? Porque en 1945 les dieron en conjunto el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la penicilina, porque pues el que lo descubrió, la familia de hongos que mata esas bacterias, pues sí fue Fleming. Sin embargo, los que aislaron la sustancia activa y desarrollaron el fármaco fueron Florey y Chain. Como saben, el premio Nobel es un premio que se da desde 1901. La primera vez que se dio el premio, miren qué interesante. Bueno, pero antes que nada, Alfred Nobel, que fue la persona que empezó a dar estos premios, lo hacía porque él descubrió el trinitotolueno, que es un componente de las bombas, y él pues ganó mucho dinero, pero no se sentía cómodo de haber desarrollado un invento, un descubrimiento y que cause solo destrucción. Entonces empezó a tratar de enmendarse dando un premio anual en varios ámbitos, ¿no? En medicina, en literatura, en economía, etcétera. Te dan una lana y es una lana bastante importante, además del reconocimiento. El primero que lo ganó en 1901 fue Henry Dunant, que fue la persona que creó la Cruz Roja. Y pues bueno, conforme fueron avanzando en los años, este premio se volvió muy famoso. Y en 1945, así es, el año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial, se los dieron a ellos. De hecho, para ese momento ya se estaba utilizando la penicilina en los soldados que tenían infecciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y muy cool, porque la verdad eso evitó varias muertes de infecciones de heridas, etcétera. Quiero que sepan algunos conceptos importantes, como cuáles, como algunas definiciones. ¿Qué es, por ejemplo, un antibiótico? ¿Qué es un quimioterápico? ¿Qué es un agente antimicrobiano? ¿Les parece que es lo mismo antibiótico que agente antimicrobiano, quimioterápico? ¿Qué opinan? Pues, ¿Qué opinan? no. O sea, en la práctica se utilizan como sinónimos, pero en conceptos son diferentes, porque un antimicrobiano es la sustancia producida por el organismo, o sea, lo que produce el cuerpo para defenderse de sí mismo. Así Y el es. antibiótico como tal es una sustancia química que puede ser sintetizada o natural, Así pero en la es. práctica se utilizan como sinónimos. Así es. En la práctica, pues ya como que los usamos de forma
distinta, pero efectivamente son conceptos. Es más, si nosotros declinamos la palabra antibiótico, anti es contra, ¿no? Bio es vida. Ico relativo a, o sea que es relativo a contra la vida. Si nos vamos así muy estrictos, es un término extremadamente general, porque varias cosas o fármacos que utilizamos pues son antibióticos, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que sirve para matar células cancerígenas, pues estrictamente, pues sí es una sustancia que destruye la vida, ¿no? Un antiparasitario, pues también destruye la vida, claro, no las células de tu organismo, pero pues como quiera destruye vida. Así es, el antibiótico es un término muy general de una sustancia que va a destruir a otras células. Obviamente, para que sea un medicamento no debería de destruir células propias, ¿no? O al menos células propias que estén normales no las debería de destruir. Es una sustancia que destruye otros microorganismos que estén en el ser humano, ¿sí? Y como tú bien dijiste, puede ser sintetizado o puede ser natural. Por definición, el concepto engloba a lo que es natural o derivado natural del antibiótico. Ahora, el término para hacer alusión a las sustancias que son sintetizadas es quimioterápico. Dentro del quimioterápico tenemos quimioterápicos que incluyen a los antibióticos o agentes antimicrobianos, pero también en los quimioterápicos se incluyen a los fármacos que afectan el ciclo celular de células de reproducción rápida, y eso lo vamos a ver más adelante en antineoplásicos. Ahora, también hay algo que se llama agente antimicrobiano. El agente antimicrobiano es aquella sustancia que obtuviste de forma natural, o lo más habitual es que sea sintetizado y que se usa el término de forma indistinta para hacer alusión a los antibióticos, de forma indistinta, ¿sí? También es importante que sepan que podemos clasificarlos o subclasificarlos según lo que estén afectando, ¿no? Si afectan bacterias, es antibacteriano. Si afectan virus, antiviral, antiparasitarios y antifúngicos. Entonces, recordemos, sustancia química producida por microorganismos con capacidad de eliminar o detener crecimiento de otros microorganismos que estén infectando al huésped. Pueden ser naturales o sintéticos. En realidad, este término hace más alusión a lo natural. La principal categoría son los antibacterianos. Quimioterápico hace alusión a síntesis, o sea, realizado por el hombre. Agente antimicrobiano es una sustancia producida por microorganismos o sintetizada artificialmente. Este vendría siendo un término más alusivo, a lo natural, a lo químico, esto a misceláneo, o sea, natural o producido o sintetizado. De hecho, dice ahí algo interesante, dice, en bajas concentraciones puede inhibir o incluso destruir el microorganismo. Esa es una frase importante en el concepto de agente antimicrobiano. En bajas concentraciones puede inhibir o incluso destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped. Yo diría sin producir efectos tóxicos en el huésped o efectos adversos importantes. Igual quiero que conozcan unos términos que son contaminación, infección, colonización. Contaminación, infección, colonización. Díganme algo, si les pongo este ejemplo de que estás caminando por la calle y de repente pasa un auto y hay un charco y pasa la llanta en el charco y te cae agua del charco en los ojos, ¿qué podrías decir? ¿Que tienes el ojo contaminado, infectado o colonizado? ¿Contaminado? Contaminado. Contaminado. Bien. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre contaminación e infección? ¿Cuál creen que sea? En la infección ya hay un proceso mediante, o sea, el virus, la bacteria ya ingresa en el organismo, ¿no? Y ya está afectando a las células. ¿Y en la colonización? Que ya se expandió. Bueno, Pero, sí, en parte está bien, sí, vas bien. Miren, contaminación es cuando hay bacterias en un sitio
pero que no está invadiendo el tejido. Y es una situación que incrementa el riesgo de colonización o infección, pero que no está dañando al huésped. El ejemplo más claro es lo que dije del charco, del charco. Te cae agua toda negra y sucia a los ojos, y en ese momento tú no puedes decir que ya tienes una infección en los ojos, ni que ya está colonizado tu ojo de bacterias. Pueden haber bacterias, el riesgo se incrementa, pero no quiere decir que ya te infectaste. Porque para que te infectes tiene que haber una alteración de los mecanismos de defensa del huésped, o sea, del humano. El primer mecanismo de defensa son las barreras epiteliales. Por lo tanto, tendrías que tener una solución de continuidad, o sea, tendrías que tener una lesión en el ojo para que sea más factible la infección. La colonización es cuando ya hay crecimiento bacteriano en un sitio del organismo, pero no está invadiendo los tejidos, el sistema sanguíneo, circulatorio, no hay invasión, no hay lesión. Nosotros tenemos bacterias en todo nuestro organismo, no sé si lo saben, pero por ejemplo, si metes tu dedo en tu nariz, vas a sacar tu dedo lleno de bacterias, además de tu moco, ¿no? Y nuestro colon, nosotros tenemos bacterias en el colon y están colonizando las bacterias, pero no nos están infectando. Por eso no vivimos con diarrea todo el tiempo, a pesar de que hay bacterias en nuestro intestino. Porque de hecho las bacterias en ese momento están ayudando de cierta manera a digerir alimentos, ¿no? Como por ejemplo, de hecho se llama mutualismo. Yo te rasco tu espalda, tú me rascas la mía y todos vivimos felices, ¿no? ¿Cuándo hay el problema? El problema está cuando los mecanismos de defensa y los mecanismos de virulencia del microorganismo pierden ese equilibrio entre... Es como, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como si estuvieras en un concierto y en el concierto hubiera una fila o barrera de guaduras, por decir, y tú estés así al margen con tus compañeros, obviamente puede ser que estén gritando, brincando, pero no van a estar tratando de cruzar la barrera para ir a tocar al cantante o a la actriz, ¿no? Pero si por alguna razón se rompiera la fila de guaduras, pues ¿qué podría pasar? Que corran algunos y crucen la barrera, infecten, o sea, entran a los tejidos, o en este caso entran a agarrar a la actriz o artista o lo que sea. Si estás colonizando, es que están todos ahí, pero al margen, ¿me entiendes? O sea, en sana convivencia. Yo estoy ahí brincoteando y todo, pero no estoy tratando de romper la barrera de guaduras para ir a ver a la actriz, tocar a la actriz o lo que sea. Pues así sucede con la colonización. Es como el término ese de los españoles nos colonizaron en no sé qué fecha. O sea, nos colonizaron quiere decir que entraron a vivir con nosotros, a reproducirse con nosotros, pero no nos hacían daño. Es una falsedad, ¿no? En algunos casos, pues sí hubo una infección, ¿no? De los españoles cuando entraron porque pues hacían daño, ¿no? Estoy tratando de dar una explicación sencilla y coloquial a estos términos: contaminación, colonización e infección. Es lo que les decía, las palabras claves: invasión y multiplicación, daño, produciendo enfermedad, daño, lesión. Colonización es presencia, multiplicación, sin lesión, sin daño, invasión. Y contaminación, esa es colonización. Y contaminación es una situación potencialmente dañina, ¿sí? Porque se expone al cuerpo a los microorganismos, con probabilidad de poder adherirse, colonizar, infectar. Aquí hay que conocer algunos conceptos, como lo es, estos no tanto, está un poco X, pero me interesa que que conozcan este término: resistencia bacteriana, o simplemente resistencia. Y que dice 3 meses sin interés, sin salir de casa, no, gracias. Y antibiograma, ¿no? Aquí la bacteria que se está comiendo acitromicina tapa la palabra antibiograma. Pero bueno, ¿qué es eso de resistencia?
La resistencia es toda esa capacidad que tienen los microorganismos que infectan a nuestro cuerpo de poder luchar o evitar su destrucción mediante agentes antimicrobianos. Es la capacidad que tiene algún microorganismo para inhibir la acción de los agentes antimicrobianos. Esta puede ser una resistencia innata, o sea que wow, es el antibiótico hay ciertos antibióticos que no le hacen nadita a ciertos microorganismos. ¿Por qué? Porque ya ellos, por ser ese microorganismo, tienen una resistencia innata para ciertos agentes. Por ejemplo, no sé, yo no le puedo dar vancomicina a una bacteria gram negativa. O sea, no le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Tiene mecanismos de resistencia a esas bacterias que son innatas. Lo que es bastante común y nos interesa y nos preocupa son los mecanismos de resistencia adquiridos. Y tenemos que hablar de ello al final de esta diapositiva. Entonces, todo lo que hace el microorganismo para evitar que lo mates son mecanismos de resistencia. ¿Qué es eso de antibiograma? Muy interesante. Van a estar escuchando este concepto muy frecuentemente, esta definición. El antibiograma sirve para determinar, es el estudio o la prueba que sirve para determinar in vitro qué tan sensible es la bacteria ante los efectos de un antibacteriano. Vamos a decirlo de otra manera. Un antibiograma es un estudio para evaluar si el antibiótico mata o no a cierta especie de bacterias. Eso es el antibiograma. Y vamos a ver, voy a poner en internet. A ver. Antibiograma. Ay. Ok, vamos a buscar un reporte de antibiograma. Aquí está. Este parece uno normal. Vamos a ver si lo abre. Vamos, internet, te estoy pagando. Dice antibiograma. Pim, 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 pim. X. Solo quiero ver el reporte. Miren, así nos presentan el antibiograma. Así te lo presentan, así como lo están viendo. Miren, te ponen la bacteria que ha crecido. En este caso, ponen crecimiento bacteriano Staphylococcus aureus, ¿sí? Que es una bacteria gram positiva que se acumula en cocos, como en racimos de uvas. Estafilo, eso significa estafilo, es racimos. No sé qué idioma, si latino, griego, no sé. Y te dice acá las drugs, y te dice todos los antibióticos con los que corrieron a esta bacteria. Miren, amoxicilina con clavulanato, ampicilina, cefazolina, bla, bla, bla. Y aquí te dicen MIC, que significa Minimum Inhibitory Concentration, o concentración mínima inhibitoria. Aquí la interpretación, y solo te van a poner, bueno, habitualmente te ponen más palabras, pero por ejemplo aquí veo que solo te ponen R de resistente. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria no le va a hacer nada al Staphylococcus aureus en este contexto, en este caso, porque esto fue tomado de una muestra que puede ser de exudado de garganta, o sea, una flema, puede ser de orina, puede ser de caca, puede ser de pus de cualquier parte de tu cuerpo, puede ser una secreción vaginal, una secreción uretral, etc. Y aquí te dice que es resistente. Aquí te dice que es sensible. Sensible quiere decir que sí lo va a matar. O sea, en teoría, si le dieras este antibiótico, en teoría, debería de poder matar a esta bacteria Staphylococcus aureus. Por eso dice sensible. Vean cómo aquí también aparece lo mismo. No me interesa mucho que se fijen en esto de MIC. Como médicos, es más fácil interpretar estas letras. Resistente, sensible. ¿Sí? Se dice que es resistente si no le hace nada. Y sensible quiere decir que sí mata a la bacteria el antibiótico que esté marcando con ese, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos clasificar los antibióticos? Hay muchas maneras de clasificar los antibióticos. Una de las formas más comunes y que nos sirve para poderlos estudiar es su clasificación en grupos o familias según su estructura química. Por ejemplo, aquí está por mencionar a uno que es los beta-lactámicos, que
Es un grupo de antibióticos que vamos a ver a continuación. Y todas esas betalactámicos se dividen en familias y tienen en común esto, miren, el anillo betalactámico, que es este cuadradito, vean. Aquí está la familia de las penicilinas, la familia de las cefalosporinas, la familia de los carbapenémicos, y todos tienen en su estructura química este anillo, que es el anillo betalactámico. Entonces, esta es una manera de clasificar a los antibióticos según su estructura química. Por eso tenemos a los aminoglucósidos que tienen cierta estructura, tenemos a los macrólidos que tienen cierta estructura, entre otros. Otra manera de clasificarlos es según el tipo de microorganismo contra el cual tiene actividad este agente antimicrobiano. Como había dicho anteriormente, si es para bacterias, pues ya saben, antibacterianos, antifúngicos, antivíricos o antiparasitarios. Es muy interesante mencionar que hay ciertos agentes antimicrobianos que tienen efectos diversos. Está padre, ¿no? O sea, algunos son antibacterianos y antiparasitarios, etcétera. No son tantos, ¿no? Pero está interesante. Otra manera de clasificar a los antimicrobianos es según su espectro de la actividad. O sea, según el espectro de actividad hace alusión al número de especies de bacterias contra los que puede actuar. Especies bacterianas diferentes. Diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que son de amplio espectro cuando matan a varias especies de bacterias o varias especies de hongos o varias especies de protozoos o parásitos. ¿Sí? De amplio espectro quiere decir que no solo te mata un tipo de bacteria nada más, no, sino que mata muchos tipos de bacterias o especies de bacterias. ¿Sí? Por ejemplo, así como, no sé si conozcan algunas bacterias como el estreptococo, como el E. coli, como el estafilo. Si matara a todas esas, podríamos decir que es de amplio espectro. Espero que se sobreentienda, los que tienen los antimicrobianos de amplio espectro, pues obviamente sí están padres porque te matan un montón de bacterias. Aunque no supieras exactamente cuál es la bacteria, pero si usaras un antibiótico de amplio espectro, técnicamente tus probabilidades de matar a la bacteria son mayores. Sin embargo, no es correcto que para una infección que no te está comprometiendo la vida, para una infección que no te está matando en ese momento, o vamos a decirlo de esa manera, para una infección que no sea grave, no es correcto dar antibióticos de amplio espectro. Ese es un error garrafal. Miren, para que me entiendan, así un poco más coloquial. Si tú tienes una faringitis, nada más una faringitis, no te estás muriendo, tus signos vitales están estables, no tienes tanta fiebre, etcétera. ¿Qué sería correcto que le demos un carbapenémico, que seguramente ya leyeron que es de los antibióticos de mayor amplio espectro de actividad? ¿Sería correcto quemar uno de tus cartuchos más poderosos, utilizar tu arma final para este tipo de infección? No, porque sí es cierto, puede ser que sí mates, elimines la infección de la garganta, pero expusiste a otras bacterias que estaban colonizándote. Recuerden, tenemos bacterias que viven ahí con nosotros, en la mucosa nasal, oral, etcétera. Entonces tú expusiste a esas bacterias que colonizaban, o incluso las que se estaban infectando, a un antibiótico de muy amplio espectro. ¿Para qué? Solo vas a lograr, sí es cierto, puede ser que elimines la infección, pero también expusiste a esos antimicrobianos, agentes, como bacterias, y van a conocer la manera en la que actúa el carbapenémico. Tú le estás permitiendo conocer cómo ataca el carbapenémico, lo permitiste, y eso puede favorecer desarrollo de resistencia bacteriana. Así que, por favor, para las infecciones que no sean de gravedad, no es conveniente dar antibióticos de amplio espectro. Tiene sus indicaciones dar antibióticos de amplio espectro. También podríamos decirlo al revés. O sea, profe, quiere decir que si la infección compromete mi vida, si la infección altera mucho mis signos vitales, es decir, si el paciente está grave, ¿debo de dar antibióticos de amplio espectro? Pues la respuesta es así.
es de esta manera. Si tú no sabes dónde está la infección, sí. Y obviamente estás grave y te vas a morir, sí. ¿Por qué? Porque ponemos en una balanza el riesgo de desarrollo de mecanismos de resistencia versus el beneficio. ¿Cuál es el beneficio en el contexto de un paciente grave, con una infección grave? Dar un antibiótico de amplio espectro. El riesgo de mecanismo de resistencia versus beneficio. El beneficio, papaus, es que no te mueras. Porque si tienes una infección grave, el riesgo es que te mueras, ¿sí? Entonces, lo que se hace es poner en una balanza. Bueno, tienes una infección grave, te puedes morir, o te doy un antibiótico de amplio espectro que mate todo. Y sí, puede ser que desarrolles resistencia bacteriana, pero si no te lo daba, te podías morir. Eso es cuando no sabemos el foco de infección, porque cuando sabemos el foco donde está la infección, no necesariamente tenemos que darte amplio espectro, porque sabemos dónde está la infección, sabemos epidemiológicamente qué tipo de bacterias infectan ahí y te podemos dar antibióticos que ya se sabe que actúan para las bacterias que habitualmente viven ahí. Es como que yo te diga, sí tienes una infección grave, sí es cierto, pero es una infección urinaria. Afortunadamente pudimos determinar que tu infección grave es por una infección de vías urinarias. Hay ciertos grupos de antibióticos que ya se sabe que se dan en este tipo de infecciones. Ahí no tendría que ser necesariamente de amplio espectro, sino de un espectro intermedio quizás, o de reducido si ya sabes qué bacteria te lo está causando, ¿vale? Tenemos también de espectro intermedio que matan a varias especies de microorganismos, sean varias especies de bacterias, varias especies de hongos o varias especies de protozoos, pero no tantas como las que matan los de amplio espectro. La mayoría de los antimicrobianos que conocemos se encuentran aquí, en espectro intermedio. Y de espectro reducido, a ver, permítanme, me están hablando, pero ya me dejó de hablar. A ver, permítanme, un momentito. Es un colega. Es un colega, a ver, solo déjenme. Y de espectro reducido tenemos, por ejemplo, antibióticos que eliminan a un número muy limitado de especies de bacterias. Como en el caso, un ejemplo claro son un grupo que se llaman glucopéptidos, que te matan solo a gram positivos y algunos gram positivos, ¿sí? Otra manera de clasificar a los antibióticos es según su efecto antimicrobiano, es decir, la manera como detengan el crecimiento. ¿Cómo lo pueden hacer? Bacteriostáticos o bactericidas. Bacteriostático es el que bloquea el desarrollo y crecimiento, pero que per se no matan a la bacteria. En este contexto, se elimina su crecimiento de tal forma que los mecanismos de defensa se vuelven suficientes para contener a este proceso infeccioso. Ahí tenemos a las tetraciclinas, el trimethoprim con sulfa, etc. Y las bactericidas, que son las que matan y destruyen a la bacteria, o sea, tienen un mecanismo que hace que se destruya la bacteria. Aquí tenemos a los betalactámicos, los aminoglucósidos, las quinolonas, la vancomicina. Una de las maneras más coloquiales para que ustedes entiendan esto es la forma en la que tú detienes un robo. Suponiendo que estás en la plaza y ves que te asaltan a tu novia, por decir, o a tu novio, no sé, la asaltan y tú estás ahí, pues quizás si tú eres una persona muy civilizada, muy tranquila, que nunca has matado a nadie, a lo mejor y solo detengas al ladrón. ¿Cómo? Pues no sé, se me ocurre, lo golpeas y lo amarras. Ahí tú estás siendo bacteriostático, ¿no? Estás evitando el crecimiento, la expansión, que continúa haciendo daño, pero no lo estás matando. Luego llega la policía,
que es son los mecanismos de defensa, lo suben a la camioneta y se lo madrean, ¿sí? Y lo pueden matar. Pero eso ya no fue cosa tuya como antibiótico, ¿no? O sea, eres un bacteriostático. Ahora, si te están robando a ti o a tu novia y sacas un cuchillo y se lo clavas y lo matas, entonces eres un antimicrobiano bactericida, ¿sí? Porque tu mecanismo destruyó al microorganismo. Entonces, son los dos tipos que podemos tener. Aquí tenemos a la vancomicina, que es un bactericida, que es un glucopéptido, y también tenemos a la trimetoprim con sulfametoxazol, que es un antimetabolito, que actúan evitando el metabolismo de las bacterias, y es un bactericida. Y evidentemente, por último, podemos clasificar a los antimicrobianos según el mecanismo de acción, según la forma en la que actúen, y ya se sabe que hay todos estos mecanismos de acción general. Son 4, pero pues aquí se subclasificó 1 y quedaron como 5, ¿sí? Pero ¿cuáles son? Estos dos los podemos englobar en una sola, ¿sí? Estos dos, que son inhibición de la síntesis de la pared celular del microorganismo y alteración del funcionamiento de la membrana del microorganismo. Aquí es importante que sepamos que se pueden englobar como fármacos que actúan en la pared o membrana de la bacteria. Es lo que tendríamos que englobar, estos dos. Porque ustedes ya vieron histología, donde hay las células que tienen, las células que son del ser humano, solo tienen membrana celular, las células. Sin embargo, las bacterias pueden tener pared celular, ¿sí? Que es una estructura de carbohidratos, lípidos, que protegen a la membrana de la bacteria. Por eso dice ya, inhiben la síntesis de la pared celular, bacteriana obviamente. Entonces, tenemos fármacos que actúan en estos dos. Unos puramente en la pared, evitando o destruyendo la pared, y otros evitando la síntesis o destruyendo la membrana celular del microorganismo. Este es un solo mecanismo. Otro mecanismo es inhibiendo la síntesis de proteínas en esta bacteria. Inhibiendo la síntesis. Normalmente, creo que ustedes vieron en histología que todos tenemos, todos necesitamos de las proteínas, ¿no? Todos necesitamos de las proteínas. Como sabrán, las proteínas tienen funciones muy diversas en las células y esto no cambia en las bacterias. Necesitan producir proteínas para diversas acciones. Entonces, cuando tú inhibes la síntesis de proteínas en la bacteria, ese es un mecanismo de acción de algunos antimicrobianos. Otra es inhibiendo la síntesis o función de los ácidos nucleicos del microorganismo. Las bacterias u otros microorganismos necesitan dividirse y reproducirse, pero para eso tú necesitas dividir o tener código genético, ácidos nucleicos. Entonces, si tú evitas esto, eso es otro mecanismo de defensa, inhibición de la síntesis o producción de ácidos nucleicos en el microorganismo. Y otra manera es, así como nosotros tenemos rutas metabólicas, vías metabólicas, tenemos, por ejemplo, no sé si ya vieron bioquímica, pero por ejemplo, ya vieron que en nuestras células en el citoplasma tenemos la la glucólisis, que es para formar energía a partir de glucosa, o en la mitocondria que tenemos el ciclo de Krebs. Pues bueno, así las bacterias tienen sus propios ciclos metabólicos. Entonces hay antibióticos que evitan o alteran las rutas metabólicas que son útiles para la bacteria, ¿sí? Eso es un mecanismo de acción. Se llama inhibición de las vías metabólicas del microorganismo. Miren, aquí tenemos el ejemplo que les decía. Aquí vean qué dice. Aquí dice inhibidores de la síntesis de la pared celular. Y están hablando solo de la pared celular, ojo, de la pared celular. Y tenemos, por ejemplo, se subclasifican como betalactámicos, son todos estos, y los no betalactámicos, todos estos, que actúan inhibiendo la síntesis de la pared, pero lo hacen con un mecanismo de acción diferente a como lo haría los betalactámicos. También tenemos a los que alteran la función de la membrana celular. Vean que está tocando acá es la membrana celular. Tenemos a los que inhiben la síntesis. ¿Dónde está? Aquí, los que inhiben la síntesis proteica están de su lado derecho.
Vean esto, inhibiendo la subunidad ribosomal bacteriana 50S, son todos estos. O inhibiendo la subunidad ribosomal 30S, son todos estos. Y luego tenemos los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que pueden ser inhibidores de síntesis de ADN, que son estos, o los que inhiben la síntesis de ARN, que son estos, y evitando las rutas metabólicas. Vean cómo aquí señala una ruta metabólica, ¿sí? Es importante que hablemos también del triángulo de Davis. El triángulo de Davis es un triángulo en la que nos muestran la interrelación que tiene el antibiótico con el microbio, perdón, y con el huésped, que es el paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspectos tenemos que tener en consideración cuando hablamos de su relación antibiótico, huésped o paciente? Tenemos que hablar de las acciones farmacológicas, es decir, todas las farmacodinámica, y tenemos que tener en consideración los aspectos tóxicos del fármaco, ¿sí? O sea, tenemos que tener esa consideración. Es cierto, hay ciertos antibióticos que son muy buenos, pero que pueden tener efectos secundarios y en algunos casos efectos adversos, como daño renal, como desarrollo de otras infecciones como por sobrecrecimiento bacteriano, que son, por ejemplo, infección por Clostridium difficile, que causa colitis pseudomembranosa, afección del oído, o sea, que quede sordo, etc. Y tenemos que ver las consideraciones de la interrelación microorganismo-huésped, entre ellas la capacidad de virulencia o de infección, o sea, de aquí para acá, la virulencia o capacidad de infectividad, y la inmunidad, que es de aquí para acá. O sea, la manera o qué tan íntegro están los sistemas de defensa de nuestro huésped para evitar el proceso infeccioso. Y luego, entre los aspectos importantes entre el antibiótico y el microorganismo son la resistencia bacteriana y la sensibilidad. O sea, cómo el antibiótico afecta al microbio y los mecanismos de resistencia es cómo el microbio se defiende contra el antibiótico. También tenemos que recordar algunos conceptos. Bueno, no voy a detenerme a hablar acerca de antagonismo porque pues es algo que es un concepto más de farma general. Sinergia, creo que sí es interesante que recordemos que sinergia es cuando aumenta los efectos de dos fármacos usados en conjunto respecto a sus efectos individuales, ¿no? Por ejemplo, aquí te ponen A más B, te da un doble efecto, es de adición, ¿no? Y hay de potenciación también, cuando A más B te dan un efecto, pero no solo el efecto de su suma, sino un efecto mucho mayor de forma individual. ¿Qué más? Este concepto sí me interesa que lo sepan. Concentración mínima inhibitoria, o MIC o SIM, como lo pueden encontrar en español es SIM, o en inglés MIC, que significa concentración mínima inhibitoria, es la concentración mínima del antibiótico que tienes que tener en sangre, plasma, suero, para inhibir el crecimiento o para empezar a inhibir el crecimiento de los microorganismos. Por eso ven acá que aquí se ve de un color naranja, porque está creciendo las bacterias, y aquí es el punto en el tubito de ensayo en el que ya dejó de multiplicarse la bacteria. Se llama concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Y aquí te dice concentración del antibiótico, conforme va aumentando la concentración, va disminuyendo aún más el crecimiento bacteriano. Aquí también quiero que sepan este efecto que se llama efecto posantibiótico, que es una supresión persistente del crecimiento después de una exposición limitada a un antimicrobiano. Está muy interesante porque una vez que alcanza la concentración mínima inhibitoria, aunque ya no sigas dando el antibiótico, sigue manteniendo un efecto inhibiendo el crecimiento bacteriano. Eso se llama efecto posantibiótico y lo tienen algunos antimicrobianos. Igual me gustaría que recuerden esto, el margen de seguridad. Me gustaría que recuerden qué es el margen de seguridad. El margen de seguridad es el cociente entre la concentración mínima tóxica, ¿sí? La concentración mínima tóxica, que está acá, y la concentración mínima eficaz del fármaco, que está acá. Lo voy a señalar nuevamente.
concentración mínima tóxica, que está acá, y la concentración mínima eficaz del fármaco. Es decir, a esta concentración, este puntito que ven acá, es el punto inicial de efecto terapéutico. En este punto que está acá es el efecto inicial en el que pueden haber efectos tóxicos, ¿sí? Y esta ventana que ven acá, este espacio, es el margen de seguridad. Dicho con palabras diferentes, es todo el margen que tienes de aumentar la dosis hasta que pueda aparecer un efecto tóxico. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, oye, ese fármaco que tú estás usando o vas a usar tiene un gran margen de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tienes un gran margen, que tienes un gran espacio para incrementar la dosis hasta que aparezca un efecto tóxico. Por lo tanto, un fármaco con gran margen de seguridad ¿es bueno? Sí. Por ejemplo, el paracetamol tiene un gran margen de seguridad. Pero un fármaco que digas, oye, ese fármaco o antibiótico que estás usando tiene un estrecho margen de seguridad. Quiere decir que si tú incrementas un poco más la dosis, es más probable que aparezcan efectos tóxicos, adversos y o tóxicos, ¿sí? Recuerden que la toxicidad es cuando la acción del fármaco que estás usando causa ya daño, ¿sí? En el organismo. Generalmente, pues es en dosis elevadas, ya que si fuera en dosis pequeñas y dañara al sistema, se llamaría veneno, ¿verdad? Bien, esto creo que no voy a ahondar en estos términos que son de farma general. Y para terminar esta diapo, vamos a hablar de resistencia a los antimicrobianos. Bien, la resistencia a los antimicrobianos surge cuando la bacteria sufre modificaciones o adquiere nuevas propiedades que impiden la acción del agente antimicrobiano. ¿Cuáles son? Pues puede ser porque haya una destrucción o inactivación de este antimicrobiano. Fíjense, destrucción o inactivación del agente antimicrobiano. Este mecanismo de resistencia es muy frecuente. Un ejemplo de ellos es que la bacteria produzca enzimas que destruyan, degraden o inhiban al antibiótico. Un ejemplo de esto es la producción de betalactamasas, ¿sí? O acetiltransferasas también. Otro mecanismo, otro gran mecanismo es resistencia por disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico. Dicho de otra manera, que busca la bacteria cómo disminuir la concentración del antibiótico dentro de la bacteria. Y aquí te dice antibióticos en cantidades inadecuadas, te dice. O sea, de alguna manera hacen que salga el antibiótico. Otra puede ser que forme bombas de eflujo, que son bombas que van a estar sacando al antibiótico continuamente y eso disminuye su concentración dentro de la bacteria. O simple y llanamente modifican su pared para que eviten que logre penetrar suficiente antibiótico a la bacteria. Otro mecanismo es el desarrollo de un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco. ¿Qué es eso? Quiere decir que se desarrollan enzimas, proteínas o sustancias en la bacteria que evitan que el antibiótico pueda llegar a su objetivo. Por ejemplo, si es un antibiótico que actúa en la subunidad ribosomal bacteriana, el antibiótico tiene que llegar al ribosoma bacteriano y tiene que unirse a un sitio del ribosoma bacteriano. Pero las bacterias son muy chingonas y pueden desarrollar un aminoácido que ocupa el espacio que necesitaba el antibiótico para unirse a la bacteria, ¿sí? Al ribosoma, perdón. Ahí dice, enzimas bacterianas se modifican y disminuyen la afinidad al fármaco, ¿no? Ya les dije el ejemplo. Y resistencia antimicrobiana te dice allá desarrollo de vías metabólicas alternativas. Así es, o sea, las bacterias son bien inteligentes, tienen la capacidad de desarrollar enzimas o nuevas vías, ciclos metabólicos. Es como que yo les diga,
Pues nosotros generamos energía a través de la degradación de la glucosa en la glucólisis. Y que la bacteria tenga ahí su mecanismo metabólico, ciclo metabólico. Y como lo estás afectando con un antibiótico, estas sean bien inteligentes y desarrollen un ciclo o ruta alternativa para formar lo que necesitan. Así de increíbles son las bacterias. Muy bien, esto es lo mismo, esto ya lo dije. Aquí quiero que sepan algo interesante. Las bacterias o microorganismos pueden desarrollar resistencia utilizando un material genético extraño o un nuevo material genético que se puede heredar de una bacteria a otra mediante diversos mecanismos que pueden ser transformación, transducción o conjugación. O simplemente puede ser un desarrollo del mecanismo de resistencia sin necesitar un material genético nuevo. No lo necesitan. Esto es simplemente generando modificaciones en tu propio cromosoma bacteriano. Tenemos dos formas, sin utilizar material genético extraño o utilizando material genético extraño, y las maneras como puede suceder este material genético extraño utilizarse y pasarse de bacteria a bacteria es mediante estas formas: transformación, transducción o conjugación. Ahora vamos a ver un pequeño video. Es breve, tarda 4 minutos. Lo voy a poner y luego lo voy a pausar para que me digan si lo escuchan bien. Lo voy a poner. Bien, hablemos sobre los mecanismos de resistencia. Rápidamente vamos a hacer un repaso de... ¿Se escucha? Sí. Perfecto, voy a continuar entonces. Bien, hablemos sobre los mecanismos de resistencia. Rápidamente vamos a hacer un repaso de 5 mecanismos de resistencia que tienes que recordar de siempre. ¿Ok? El primero, que es muy importante, fíjate que tenemos antibióticos fuera de la bacteria y tienen que ingresar a la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando una bacteria dice, a mí no me nadie, porque yo ya, cambia estos sitios de unión, estos sitios de ingreso de la bacteria, sobre todo en bacterias gram negativas que pueden cambiar las porinas, y lo que sucede es que el fármaco ya no puede ingresar a la bacteria. Fíjate que los fármacos que ingresan a la bacteria tienen que ser aquellos que van a atacar el DNA, a las proteínas, entonces va a ser predominantemente para esos antibióticos. ¿Ok? Bien, esto se llama bloqueo del transporte de antibióticos. La otra forma de que las bacterias pueden sobrevivir, porque tú le estás dañando, entonces ellos quieren sobrevivir, es lo siguiente. Tenemos antibióticos que pueden muy bien ingresar a la bacteria y de esta manera empezar a dañar la pared, empezar a dañar la síntesis de proteínas, de ADN, etc. Lo que hace la bacteria en este caso ya es distinto. Es como Iron Man que viene, la bacteria produce algunas enzimas que van a empezar a degradar ahora a los antibióticos, haciendo que estos desaparezcan, ¿sí? Como las famosas beta-lactamasas, las carbapenemasas, aquellos que van a destruir los fármacos que ingresen a destruir el DNA, ¿no? Entonces, estos son mecanismos generales conocidos como modificación enzimática del antibiótico. Entonces la bacteria de esta manera puede generar resistencia y evitar su muerte. Bien, aquellos fármacos ahora que, fíjate, tenemos fármacos ya dentro de la bacteria que están cumpliendo su función, pero lo que hace la bacteria es lo siguiente: cambiar ahora las porinas y hacer bombas para que salga el fármaco, que salga el antibiótico de la bacteria. Por lo tanto, si sale el fármaco de la bacteria, esto se llama expulsión del antibiótico y esto va a estar mediado por bombas de eflujo. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjate lo siguiente. Tenemos unas transvertidases que actúan muy bien. También tenemos aquella formación de proteínas en las bacterias y tenemos fármacos específicos para la pared y para las proteínas. ¿Qué sucede? La bacteria ahora produce, o sea, modifica sus sustratos y hace estos más fuertes. Por lo tanto, son resistentes a la degradación, por ejemplo, de los antibióticos. Y por lo tanto, se hacen resistentes. Esto se conoce, este mecanismo, fíjese, como poner un escudito del Capitán América para que no se dañe la bacteria, es un mecanismo muy eficiente para resistencia bacteriana y se conoce como modificación del sitio de acción.
¿Ok? Muy bien. Finalmente, habíamos visto que tenemos vías metabólicas del antibiótico para producirnos ácido fólico, fundamentalmente, y purinas y pirimidinas. ¿Ok? ¿Qué sucede? Estos fármacos actúan bloqueando las enzimas, y habíamos visto cuáles, pero ahora, ¿qué hace la bacteria? Utilizar otras vías metabólicas, excluyendo al fármaco de esa vía y por lo tanto seguir produciendo más ácido fólico. Y esto se conoce como producción de vías alternas. Bien. Aquí están los ejemplos de los fármacos que van a ingresar dentro de estos grupos. Recuérdate siempre, fármacos que no pueden ingresar dentro, como los beta-lactámicos, aquellos que producen enzimas para destruirlo, como las beta-lactamasas para los beta-lactámicos, aquellos que ingresan a la célula pero son expulsados, como las tetraciclinas, los macrólidos, las quinolonas, aquellos fármacos que van a generar aquellas enzimas que se van a hacer resistentes porque ya van a cambiar su estructura, ya no van a poder actuar, en ese caso las quinolonas, los beta-lactámicos, y finalmente los que modifican su sitio de acción, pues el trimetoprim y las sulfas. Ahora esto se puede preguntar como que no también. Entonces te dejo esta imagen para que tú puedas grabarla y memorizarla después, ¿ok? El principio que tienes que recordarte es que si ingresa dentro de la bacteria, entonces puede ser expulsado. Y con eso puedes intentar recordar los grupos farmacológicos.